Y me falta el nombre de Jimena, también jugaba ahí de rato. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de teoría de las obligaciones. El tema del día de hoy se llama subrogación por pago. Vamos a estar aquí trabajando con la diapositiva de PowerPoint y un documento, porque la diapositiva viene, como era mucha información, para meterla dentro de una misma diapositiva, pues era muy largo, así que solamente vamos a ver subtemas dentro de la diapositiva y después nos pasamos a el documento. Bueno, a manera de introducción vamos a ver lo que es la definición de la subrogación, el fundamento legal y la naturaleza jurídica. Y esa la podemos encontrar de este lado del próximo documento. Bueno, primero la subrogación
Viene a ser una figura jurídica mediante la cual una persona que ya pagó una deuda ajena va a asumir los derechos del acreedor original. ¿Se acuerdan de ese tercero metiche que andaba ahí pagando deudas que no le correspondían? Bueno, aquí viene la figura de la subrogación. Esto va a implicar que quien ha efectuado el pago va a adquirir todos los derechos y las acciones y garantías que tenía el acreedor en la misma medida que este último. Es decir, vamos a hacer otra vez nuestros dibujitos. Tenemos al acreedor y a nuestro deudor. Llega un tercero metiche que viene a cumplir con las deudas que tenía nuestro deudor. ¿A quién le cumple? Al acreedor. Entonces, el deudor le tiene que responder ahora a nuestro acreedor, a nuestro nuevo acreedor. Esa es la subrogación. Pero, ¿qué diferencia tiene con la cesión de derechos? Pues que aquí venimos manejando lo que es una figura jurídica en la que una persona viene y paga una deuda ajena. Es decir, aquí el acreedor no le está cediendo ningún derecho a este nuevo acreedor, sino que una persona ajena viene y paga los derechos. Esto va a implicar entonces que el nuevo acreedor va a tener todos los derechos, acciones y garantías que tenía el viejo acreedor. ¿Contra quién? Pues contra el deudor. La subrogación por pago es la siguiente, que es particularmente importante en el ámbito de las obligaciones. ¿Por qué? Porque permite a terceros metiches que salden una deuda y que se reclame posteriormente el pago al deudor original. Si logramos entender la diferencia entre cesión de derechos y subrogación, bueno, espero que sí. ¿Qué fundamento legal hay? Bueno, todos los códigos civiles son diferentes. Apenas viene la reforma con nuestro Código Civil nacional y un Código de Procedimientos Civiles también nacional, pero de mientras cada estado tiene cada entidad federativa, perdón, tiene su propio Código Civil. ¿Cómo podemos encontrar la subrogación? Pues la encontramos como extinción de las obligaciones. Algunos códigos ya la contemplan con la palabra subrogación, pero en la mayoría aparece como extinción de las obligaciones. Incluso así aparece en el Código Civil Federal como extinción de las obligaciones, ya que el pago que realiza un tercero pues extingue la obligación del deudor frente al acreedor original. Sin embargo, esta extinción, acuérdense, va a ser parcial, ya que el subrogado puede reclamar el deudor. O sea, el deudor sigue siendo deudor en cualquier etapa de la subrogación. El deudor simplemente fue sustituido por una persona que vino y le pagó al acreedor y ahora él se convirtió en el nuevo acreedor, pero el deudor siempre ha tenido la deuda. Vamos a ver los tipos de subrogación. Aquí vamos a ver lo que es la subrogación convencional y la subrogación legal. Bueno, en la subrogación convencional, como su nombre lo dice, convencional, de que se llega a un convenio, a un acuerdo, las partes acuerdan de una manera expresa o implícita que un tercero va a llegar a asumir los derechos del acreedor. Es decir, que un tercero va a pagar la deuda del deudor y por convenio el acreedor le transfiere sus derechos. Por eso se llama subrogación convencional, porque estamos hablando de un acuerdo de voluntades de un convenio. Y por otro lado tenemos lo que es la subrogación legal. Va a ocurrir por disposición de la ley, sin necesidad de que haya un acuerdo previo entre las partes. Por ejemplo, cuando una aseguradora paga a un asegurado y luego adquiere los derechos del asegurado para reclamar a los responsables del daño. Si alguien ha tenido un choque, pues puede mejor visualizar esto. ¿Qué pasa cuando chocas? Le hablas luego a tu seguro, si es que tienes. Viene el seguro, te cubre a ti porque obviamente le estás pagando, ya sea que haya sido tu culpa o que que haya sido ahora sí la víctima del choque. Pagues deducible o no pagues deducible, el seguro ya vino y te cubrió. ¿Qué va a hacer el seguro? Te va a sustituir a ti como acreedor para reclamarle a la persona que te chocó. Y esta viene a ser una subrogación legal. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo previo entre las partes, sino que ya viene estipulado por la misma figura que es el seguro de daños a terceros o el seguro de los carros.
Es importante subrayar que aunque ambas, ya sea subrogación convencional o legal, tienen efectos similares, en la subrogación convencional, como su nombre lo dice, acuérdense, es voluntario y es un acuerdo, mientras que en la legal, la ley misma es la que va a señalar que va a haber una subrogación sin necesidad de consultar a las partes. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Vamos a ver los efectos de la subrogación por pago. Aquí vamos a hablar de adquisición de derechos del acreedor y de la extinción parcial de las obligaciones y también de la transmisión de garantías. La subrogación por pagos va a tener varios efectos importantes en el ámbito de las obligaciones. En primer lugar, el subrogado, es decir, quien ha pagado la deuda, va a adquirir todos los derechos que tenía el acreedor, incluyendo las garantías asociadas a la deuda, como por ejemplo si hablamos de hipotecas o de prendas. Esto significa que el subrogado puede exigir al deudor el pago de la misma manera en que lo hacía con el acreedor original. Esa es la subrogación por pago y la obligación entre el deudor y el acreedor original se va a extinguir parcialmente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el deudor sigue siendo deudor. Esta deuda ha sido pagada, pero ahora el deudor tiene una nueva obligación frente al nuevo acreedor, quien es el subrogado. Es importante señalar que el subrogado no va a poder reclamar más de lo que ya ha pagado, es decir, si paga una parte de la deuda, solo puede reclamar esa misma parte. ¿Y qué pasa si solamente paga una parte? Pues que la obligación con el acreedor principal sigue estando existente. Pero ahora, en lugar de deberle 100 pesos, nuestro deudor solamente le va a deber la mitad, 50 pesos. ¿Y a quién le va a deber al nuevo acreedor? Otros 50 pesos. ¿Por qué? Porque fue un pago parcial. Sin embargo, la figura de la subrogación también entra cuando los pagos son parciales. El punto es que entra un tercero metiche a sustituir al acreedor para después reclamarle a nuestro deudor. Si están entendiendo, está un poquito confuso todo esto del subrogado. Ya vimos lo que es la cesión de derechos, tiene mucha similitud, pero es totalmente distinto. ¿Qué garantías puede haber asociadas a la deuda? Bueno, puede haber una hipoteca o alguna prenda. Estas garantías también se van a transmitir al subrogado, lo que va a proteger su derecho de recuperar lo que ha pagado. ¿Por qué? Porque nuestro subrogado es el nuevo acreedor y va a venir a sustituir al viejo acreedor con todo y todo, es decir, con todas las garantías que haya traído la deuda. ¿Para qué? Para poder proteger el derecho a recuperar lo que él ya pagó. ¿Y a quién le vamos a reclamar? Al mismo. Acuérdense, el deudor sigue teniendo totalmente toda la responsabilidad de la deuda, pero solamente estamos viendo cambios entre los acreedores. Requisitos de la subrogación. Como subtemas tenemos pago efectivo por un tercero, consentimiento del acreedor y conservación de las garantías. Para que la subrogación por pago sea válida, se deben de cumplir estos requisitos esenciales. Tenemos el pago por efectivo por un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el tercero que desea subrogarse debe de pagar efectivamente la deuda. El pago puede ser total o parcial, pero debe de ser suficiente para cubrir la obligación en los términos acordados con el acreedor. El siguiente requisito es que haya consentimiento por parte del acreedor. En la subrogación convencional, el acreedor debe consentir en transferir sus derechos al tercero que le ha pagado la deuda. Sin este consentimiento, no se va a producir la subrogación, salvo en los casos de la subrogación legal, que obviamente estamos hablando de la convencional, pero la subrogación legal, pues el consentimiento no va a ser necesario porque su misma naturaleza ya lo explicamos. Bueno, ya lo explica, ya lo vimos. Y si se acuerdan en la sesión de derechos, uno de los requisitos era informarle al deudor que ahora le iba a pagar al nuevo acreedor. ¿Por qué? Porque el viejo acreedor le había cedido sus derechos, los derechos que tenía para Sin pagarle al azúcar. deudor al nuevo acreedor. Y aquí, en nuestra subrogación,
el acreedor debe consentir también transferir esos derechos al tercero. ¿Por qué? Porque este tercero vino y le pagó la deuda. Y como tercer requisito tenemos la conservación de las garantías. Uno de los efectos claves de la subrogación va a ser que el subrogado, es decir, quien vino y pagó la deuda del deudor, o sea, el tercero metiche, va a adquirir no solamente el derecho a que le paguen a él, sino que también va a adquirir las garantías y los privilegios asociados a la deuda. Estas garantías deben conservarse íntegramente para que el subrogado pueda ejercer sus derechos de una manera efectiva. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están seguros? Bueno, seguimos. Vamos a ver entonces. ¿Qué tenemos aquí? Excepciones de la subrogación. ¿Cuáles vienen a ser las excepciones? Pagos parciales sin acuerdo, deudas intransmisibles y cláusulas contractuales limitantes. Aunque la subrogación por pago viene a ser una figura común, van a existir excepciones que limitan su aplicación. Por ejemplo, la primera que vimos, pago parcial sin acuerdo. ¿Sin acuerdo entre quién? Sin acuerdo entre el acreedor y el tercero. ¿Por qué? Porque si no hay un acuerdo entre ellos dos, pues no se va a generar ninguna subrogación. Por eso hablamos de una subrogación convencional. Tiene que haber voluntad de ambas partes para realizar la subrogación, ya que la ley presupone que la subrogación solo es efectiva cuando se paga la totalidad de la deuda, a menos, obviamente, que el acreedor acepte que le paguen parcialmente la deuda. Aquí, si el acreedor acepta, estamos hablando de que existe un acuerdo entre las partes. Además, hay ciertas deudas intransmisibles. ¿Por qué? Por la naturaleza de las mismas, como por ejemplo las obligaciones alimenticias. Si viene, por ejemplo, en pensión alimenticia, viene un tercero a querer pagar los alimentos que debe el deudor hacia sus hijos, pues no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque este derecho del pago de alimentos, pues es intransmisible. Sin embargo, dentro de los juicios de pensión alimenticia se puede señalar a un aval o a un fiador alimentista o establecer una garantía. ¿Para qué? Para en caso de que el trabajador Ándale, la Rosa. no haya pagado la pensión, el acreedor, o sea, la mamá de los niños o los niños, o en su caso, los hijos que sean mayores de edad, puedan reclamarle al deudor, puedan reclamarle al aval en lugar de al deudor. A ver, permítanme tantito. Entonces, como pueden ver, esta es una grabadora de reportera. Entonces, tiene una opción que a mí me gusta utilizar donde la grabadora solamente graba cuando hay sonidos, como las cámaras, ¿sí? Como un detector de si falta sonido. Exactamente, porque una de las palabras del detector muy bien. ¿Por qué es importante? La verdad. Sí, hablábamos de lo de la pensión alimenticia, que pues viene a ser una obligación que no se puede transmitir, pero el acreedor sí puede exigir, en dado caso que ya se haya estipulado un fiador o una garantía, el pago de la deuda de lo adeudado por medio de ese fiador o cobrándose la garantía. Y pues estas deudas como la alimenticia pues son estrictamente personales, por eso no pueden ser transmisibles. Algunos contratos, acuérdense que el contrato se plasma la voluntad de las partes y cada una puede expresar su voluntad para celebrar las cláusulas que ellos consideren pertinentes. Algunos contratos incluyen las cláusulas limitantes que prohíben expresamente la subrogación o establecen restricciones a los derechos que el tercero puede adquirir. ¿Qué pasa si no existe esa cláusula limitante? Se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando sea obviamente con la voluntad de los dos, del acreedor y el posible acreedor,
de que se paguen, se subroguen los derechos. Sí, es posible. Pues ahora sí que tiene la razón. Pues es una otra así. También, por ejemplo, el sonido de No, esta es la clase de obligaciones de Ulises que está mandando ahí en el chat. Es colocar una cinta magnética, colocar cinta magnética. No sé cómo llegaste hasta aquí, pero no es tu clase. Entonces, por ejemplo, digo, la gente que no vea, o sea, que esté escuchando, pues más o menos tú veas la parte, sí, ¿no? Ejemplos prácticos de la subrogación por pago. Para entender mejor cómo es que funciona la subrogación por pago en la práctica, vamos a ver algunos ejemplos, además de los que ya les estuve diciendo. Tenemos el que ya vimos, el caso de las aseguradoras. Cuando una compañía de seguros paga una indemnización a un asegurado, es decir, a un cliente suyo, por un siniestro causado por un tercero. Ay, creo que están diciendo aquí. Bueno, esta yo también creí que era la de marco jurídico porque el enlace me mandó para acá. Ay, no, pues qué raro, no sé por qué los mandarían. Yo ni siquiera doy esa clase. Entonces no me puede haber confundido. Hacemos la pregunta y hacemos una pausa para que exista la respuesta. Déjenme reportarlo para ver si se puede, si lo pueden arreglar ahorita. El aparato, pues se va a iluminar de que está grabando. Y hacemos una siguiente pregunta, y dejamos para ver si se logra grabar. ¿Qué te parece? 3 preguntas tú, 3 preguntas yo, para que te vayas pensando. Pueden ser preguntas muy sencillas como ¿cómo te llamas? ¿Quieres comunicarte con alguien? ¿En dónde estás? Etcétera. ¿Sí? ¿Vale? Para ver si en alguna de estas logramos. Ahí está. Justo acaba de. Ya lo reporté para ver si, a ver que se comunique su maestro con ustedes. Ya está. Y fíjate, nosotros estamos aquí hablando. Bueno, hablábamos de las aseguradoras. Ya vimos el ejemplo de los choques, donde entra la aseguradora a cubrirte a ti, te responde a ti. ¿Por qué? Porque tú estás pagando una prima y aparte pudiste haber pagado un deducible en dado caso que haya sido tu culpa o no. Y tú ya no vas a tener ningún contacto con la persona que te chocó. La persona esa que te chocó, obviamente te causó una deuda, se causó una deuda solo y tú vas a ser el acreedor y él iba a ser el deudor. Entonces, al momento de que la aseguradora entra a cubrirte, la aseguradora te subroga como acreedor y ahora ella es la nueva acreedora. ¿Por qué? Porque ella pagó te pagó pues el carro, perdón, me estoy desconcentrando un poquito. Y entonces aquí estamos hablando de una subrogación. Ahora sí que legal. ¿Por qué? Porque no tuvo que haber ningún acuerdo entre las partes. También tenemos los créditos hipotecarios. Si una persona paga la deuda hipotecaria de un tercero, puede subrogarse en los derechos del acreedor hipotecario y reclamar al deudor la cantidad pagada, conservando el derecho de ejecución sobre la propiedad hipotecada. Se da mucho esto de los créditos hipotecarios con personas que pagan los créditos de la gente que sacó casas con una garantía hipotecaria y que luego les quieren reclamar a ellos. ¿Y qué pasa si no les pagan las personas? Pues el banco ya no tiene nada que ver, ya lo adquirió otra persona o lo adquirió incluso una cartera de cobradores y te pueden quitar la casa y ellos vender la casa. ¿Por qué? Porque tiene esa garantía hipotecaria. En el caso de las fianzas también, cuando un fiador paga la deuda del deudor, se subrogan los derechos del acreedor para exigir el reembolso del deudor principal. Por ejemplo, en pensiones alimenticias, cuando señala el deudor un fiador alimentista que viene a ser prácticamente el aval que lo va a sustituir en caso de que él no pague, esta misma persona le puede exigir al deudor alimentista principal, es decir, al papá de los hijos, que le pague a él. Pónganle ustedes que el fiador haya sido la abuelita. Aceptó ser la fiadora, aceptó ser el aval, perdón, se puso ahí en la demanda de pensión de alimentos, fue a ratificar su puesto de aval y todo. ¿Qué hace? El señor no quiso pagar.
¿Qué hace la mamá o los hijos? Entonces le van a reclamar a la abuelita, que es la aval. La abuelita tiene que pagar porque es el aval, y ahora esta abuelita, que es la mamá del señor, le va a poder reclamar al señor el pago de lo que ella está dando en concepto de pensión alimenticia, ya sea retroactiva o la que está dando semanal, mensual o quincenalmente. Como conclusión, bueno, vamos a ver la importancia de la subrogación en la seguridad jurídica, herramientas para terceros que asumen riesgos y reflexión sobre un uso responsable. La subrogación por pago, ay, creo que aquí me pasó. Ah, no, sí es, pero me la pusieron mal. Bueno, la subrogación por pago va a ser un mecanismo que va a jugar un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad jurídica y en la correcta circulación del crédito. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, ahora sí como en el derecho penal, es la reparación del daño. Es decir, lo que se quiere en una obligación es que la obligación se cumpla, o sea, que se pague. ¿De qué manera? Pues según su naturaleza, que sea de dar, de hacer o de no hacer. Pero lo que se busca en una obligación es que se extinga por medio del pago. Permite que los terceros que asumen riesgos financieros al pagar deudas ajenas puedan recuperar esos pagos de manera justa. ¿Por qué? Porque nadie anda pagando sin obtener algo a cambio. Y sin embargo, pues existen personas que les sobra dinero y que dicen, no te apures, yo te pago, luego ya me encargo de cobrarle a tu deudor. Pero pues ya te pagué a ti, ya después yo veo acá ya cuánto le saco, ya sea con intereses, cobrando la garantía, etcétera. Pero pues nada se hace ahora sí que no te apures, yo te pago y ya no le cobramos al deudor y el deudor sale ganando. Recuerden que el único que sigue fijo es la deuda y el deudor. Además, la subrogación va a proteger los intereses de los acreedores al facilitar el cobro de deudas. Sin embargo, pues va a ser fundamental que quienes se subrogan en las deudas lo hagan de manera responsable, entendiendo plenamente los derechos y las obligaciones que adquieren. En el mundo jurídico, la subrogación va a ser una herramienta muy poderosa, pero debe ser utilizada con precaución para evitar abusos o malentendidos. Porque ahora sí que el único que ya recuperó y que ya no tiene ningún riesgo de pérdida es el acreedor original, pero todavía está en riesgo el nuevo acreedor, es decir, el subrogado, de que se le pague o no se le pague, porque como ustedes saben, el deudor puede pagar o no puede pagar, y si no va a pagar y al final tienes una sentencia condenatoria para que pague y no paga, pues ¿qué hacemos? O no tiene con qué pagar, pues ¿qué hacemos? Entonces aquí el único que salió, ahora sí recuperando lo perdido fue el acreedor original. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ejercer esta figura. Es fácil, sí, para recuperar créditos, es fácil, sí, para también obtener garantías, o si tú tienes obviamente la posibilidad económica de decir, puedo perder esta deuda, pero gané tanto más en esta otra deuda, pues está bien, pero hay que manejarlo con mucho cuidado y funciona muy bien. Ese sería todo nuestro tema. ¿Tienen alguna duda de la subrogación? ¿Entendieron perfectamente qué es una subrogación a diferencia de la cesión de derechos o estamos confundidos? Bueno, creo que no hay dudas. No, maestra, todo bien, gracias. Ok, qué bueno, porque sí está un poquito revuelto pasar de una sesión de derechos a una subrogación y luego todas las palabras confusas que vienen y todas las personas metiches que quieren pagar deudas o cobrar deudas, pero qué bueno que les quedó claro. Y bueno, cualquier duda que les surja más adelante, acuérdense que estoy a su disposición en el correo institucional para cualquier cosa y me escriben, esperan que les conteste. Y si no les contesto, vuelvan a mandar mensaje porque se me anda con todo el trabajo y todo que ando para arriba y para abajo, pues se me fue de olvidar. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Ya se acabó la clase.